Bienvenidos a esta segunda entrega de la Sexta Provincia Podcast, donde vamos a hablar de la película Los Pornógrafos. Me acompañan desde Machalí, Catalina y Héctor, de Rancagua, Pablo y Andrés, desde Rengo, Fran, y confinados desde Santiago Centro, Alexis y quien les habla, Florencia. Bueno, esta vez en el Cine Club nos tocó una película, El Pornógrafo. Bueno, algunos se van a preguntar cómo llegamos a esta película, básicamente por sorteo, pero yo la propuse, no sé cómo llegó, cómo llegué a bajarla, eh, pero debe haber llegado por otra película. Esta película es del 66, de Shohei Imamura. Si alguien lo ubica o lo conoce, tiene algunas películas que son más conocidas que triunfaron en Cannes después. Esta no recibió mucha crítica favorable, parece, pero tiene otras películas que son más conocidas. Ahora yo, antes de empezar como a hablar de la película en sí, que es lo que vamos a hacer, eh, yo quería decir que de alguna manera lo que hace un espectador es tratar de reconstruir un sentido de la película, más allá de que la película tenga o no un sentido, como que la película puede tener un discurso, puede tener una idea, o puede tener algún concepto central, pero nosotros vamos de alguna manera a dotarla de más sentido también. Así que podemos hablar de muchas cosas, no solamente de lo que sucede explícitamente en la película. La película, de manera así como muy objetiva, eh, sería la historia de un director de cine que se dedica a hacer películas porno clandestina para mantener a su familia, y la cual está integrada por la viuda Haru Matsuda, con la que se emparejó, y sus dos hijos, que son Koichi y Keiko. Esa sería como una lectura muy así objetiva de la película, pero yo voy a proponer igual otra para que de alguna manera vayan saliendo algunos temas. Es sobre un empresario pornográfico que, para salvar su negocio de películas porno, entre otras cosas, viola a su hijastra, la prostituye e inventa una muñeca inflable que al final lo vuelve loco. También podríamos hablar de eso. Eh, Así que esta película da para mucho pie como para hablar de muchas cosas en realidad. Así que dejo la palabra ahí para que empecemos a desmenuzarla de alguna manera y hablar de los posibles temas que toca o los temas que podemos dotarla también. Faltó un integrante de la familia y que es el Ah, sí. marido encarnado en la carpa, que es un personaje Claro, gran muy personaje. importante. Es un personaje muy clave, sí. Mejor Es un personaje que está presente siempre, aparte de la película. Que podríamos ser nosotros, quizás. Podríamos ser el espectador. Bueno, el Bueno, yo voy a- podcast va con spoiler. Pablo ya contó todo el final. Claro. No tienen que ver la película antes, una No, claro. tarea. Bueno, para continuar un poco contextualizando lo que dice el Pablo, la película, cuando se estrenó en Japón en el 66, generó mucha controversia porque, bueno, como vimos en una de las lecturas, hay incesto entre medio, pornografía, cosas que cuestionan un poco la moralidad y en una sociedad muy conservadora, ¿no? Eh, Creo que eso es el valor de la época, que está un poco como adelantado al tiempo y hacerlo a través de la comedia, ¿no? Que eso es lo más que puede resultar extraño, pero que aún así logra generar una crítica a esa sociedad que se rige por qué valores, y diseñar estos personajes que cada uno, no solo este padre, sino que tanto los dos hijos también se aprovechan y manipulan un poco la situación para su propio beneficio, y por eso el director lo considera como un registro antropológico, y así es la bajada de título. Claro, la bajada de título es lo que dice la Flo, que lo anoté por aquí, que dice una introducción a la antropología mediante los pornógrafos. O sea, podríamos preguntarnos de qué habla la película. El incesto es una cuestión clave igual, que como que el incesto está todo el rato rodeando la película. Eh, y otro dato como del contexto es que la película pasa como posterior, o dentro de un periodo de Japón que hay como mucho auge económico.
como que le está yendo bien a Japón, así como que todo está muy bacán, entonces de alguna manera igual este tipo eh, encarna esos valores como de progreso y de querer como ascender y como de alguna manera tener un negocio próspero, como que esa es su idea, como su espíritu de alguna forma. Y claro, el incesto es una cuestión que toca la película, pero no sé, ¿ustedes lo ven como un personaje cochino, así como un personaje sucio? Eh, ¿Lo invitarían a su cumpleaños de su hija? Sí, yo tengo hijas y no sé si lo invitaría a un cumpleaños precisamente, pero yo creo que sí habría visto sus películas. Más que dicen por los comentarios que las películas que él grababa, pornográficas, eran unas obras maestras, eran maravillosas. Y por otro lado, es como, en realidad, es un personaje con muchos fetiches, y eso es lo que habla la película, ¿no? Él está enamorado o encantado de una cicatriz que tiene la hija. Y incluso el hijo, también, no me acuerdo cómo se llama, con la mamá tiene una relación medio edípica y muy sensual también. Y digo que nosotros lo vemos con esta distancia, pero se da en muchas casas este tipo de relaciones intrafamiliares. Es más común de lo que uno cree. Aparte de todo esto que tiene que ver con la narrativa y la temática de la película, igual yo quería destacar la estética, porque es una estética que yo había visto en otras películas como 25 Watts o Clerks, que son como el plano fijo, en blanco y negro y dándole como harta importancia al ritmo interno, a la actuación, a la coreografía que tienen los personajes y los elementos dentro del cuadro. Pero esta en particular lo que tiene, aparte que se hizo 20 años antes de las que he visto, es que siempre estamos viendo las situaciones detrás de algo, detrás de una ventana, detrás de la pecera, detrás del agua, entre medio de una reja. Y eso siento que el director lo quiso hacer para que nosotros nos sintiéramos como viendo porno, como viendo algo escondido, como que la gente que sale en la pantalla no supiera que estamos viéndolo haciendo algo privado. Y más allá de lo que cuenta, me gustó lo que transmite, cómo hace sentir al espectador la película. Bueno, eso es interesante igual, como la propuesta de que nos hace ver como pornografía. eh, Aunque igual yo no creo que la película trate de la pornografía, en todo caso. Yo creo que lo que hace el director al alejarnos, de alguna manera, a mostrarnos las cosas como de una manera bien alejada, porque hay unos planos que son de un edificio a otro, incluso, y que son muy bonitos. Es como un distanciamiento igual, como este es el objeto, este es el estudio, esto es lo que vamos a comprender ahora, pero no lo vamos a juzgar de alguna forma. Uno no se involucra tanto con los personajes por ese distanciamiento también, no lo vive tan de cerca, porque los temas son complicados, pues, de alguna forma. Llevan Claro que a eso. es una forma cruda de mostrar esos temas, porque no te involucra emocionalmente con la gente, sino que siempre te los muestra como esto pasa, te guste o no. Yo discrepo que se distancia de los personajes. Yo creo que es al revés. Yo creo que nos acerca a los personajes porque los expone, los deja demasiado en evidencia. Esta forma de construir los planos por capas. Siempre estamos viendo movimiento en el fondo del plano, movimiento antes de lo que está enfocando como plano central. Hay capas de plano de la construcción, eso es muy interesante y es muy atractivo de ver. Hay unas escenas que están en un restaurante cuando está con el tipo que quiere a la niña virgen, y se ve a la mesera cómo se agacha, se ve a la gente entrando en distintos niveles, y entonces es al revés, no es que nos distancie de los personajes, nos acerca mucho más. Yo eso sentí, a mí me encantó eso de sentir que yo estaba siendo parte de la película también como espectador. Eso es algo que me resultó súper atractivo. Yo quiero añadir una cosa súper corta. A mí me sucede y me salta más todavía con lo que dice Pablo, que mencionaba en el personaje la carpa, el pez que está siempre encerrado en un acuario. Me dio la sensación que como se supone que un estudio antropológico es jugar con esa idea de cuando nosotros vemos al pez dentro de un acuario, que nosotros veíamos a las personas dentro de acuarios. O sea, por eso mirándola encerrado, y mucho, no me acuerdo si ellos salían mucho al exterior, pero siempre están cerrados, o sea, ir viéndolos desde afuera como nosotros vemos los peces.
más todavía al final, cuando el personaje principal, se me acaba de ir el nombre, se va, también él se va encerrado en un acuario, pero el cual no podemos observar, pero se va al mar. Entonces me pareció que ese juego es súper bonito, y de hecho la presencia siempre del río, este río que va al mar, el agua, y bueno, la carpa. O sea, por eso yo digo, creo que va más por ahí, va más por decirnos, ojo, que lo que estamos haciendo es un estudio de cómo estas personas funcionan, de cómo operan en el sistema, en este sistema, como decían recién, hay una explosión económica, a él al inicio se ve como un personaje casi como si fuera el rico de la villa, que le pasa plata a todo el mundo, y él mismo tiene ese discurso de, oye, los hombres nos movemos por dos intereses, dinero y sexo. Y como que insiste mucho en ese tema. Andrés estaba pidiendo palabras. Sí, es que algo que me llamó la atención ahí es como la disonancia de valores, como se había hablado antes, que era muy conservador comparado con América y de ahora. Porque, por ejemplo, la chica, la hija Keiko, el protagonista la prostituye, tiene consejos con ella, y es porque como que allá en Japón la edad mínima para relaciones no es de 18, de 13, 15, por lo que tengo entendido. Y ahí se da más importancia a que la pareja, la chica, sea como más adorable. Por eso se tiene presión de casarse y tener relaciones más jóvenes, porque ya allá para los 25 años ya se te fue el tren. Así que está como esa ideología de que si no te casaste a esa edad, ya fracasaste en la vida. Respecto a eso, yo no creo que él prostituya a la hija, o sea, él en ningún momento la entrega, contrata incluso una actriz para que haga de virgen en vez de ofrecerla a ella, y la relación que tienen creo que es distinta. Se cuestiona un poco la moralidad porque las orgías las organiza la hija, y la hija va y se quiere acostar con los otros hombres y cuestiona un poco de, bueno, quién es la causa de esto. Y yendo a lo que decían de los puntos de vista, creo que es otro tema tabú, el voyerismo, el de espiar al otro. Las películas que hacían porno a veces eran espiando la privacidad del otro, y de lo que es este tabú de mirar, de observar. Y por eso me parece que era muy correcta la puesta de cámara de siempre como fisgoneando, espiando, se hace de una pecera o no, pero mirando, incluso también esta mirada que es por arriba, que podría ser la del espíritu del marido difunto o de los dioses. Hay toda una línea que es de estos como pedidos que le hacen a la iglesia, y al final la hija termina, le preguntan, ¿vos entregás ofrenda a la iglesia, seguís creyendo en eso? Y no sé, a mí me funciona. Entonces también el progreso va en línea con estas creencias que son religiosas o de budistas o de otro tipo, y cómo se va relacionando con esta idea de progreso, también cómo cuestionarlo. Igual yo creo que también siempre, en cuanto a la forma de encuadrar, siempre está muy bien que cuando hablan ciertos temas, suceden ciertos temas, dejan un espacio para que se vea como la acción dentro de una acción más grande. Como la misma que decía Fran, cuando estaban comiendo y estaba esto de que le pide una virgen, no es que esté en un plano cerrado en ellos, sino como que un plano bien abierto, con mucha gente pasando. Entonces como que te hace, ojo, esto pasa, existe, y mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces yo creo que genera como este funcionamiento transversal de la sociedad como bien perverso, porque todos los personajes tienen como problemas con su madre, con su padre. Creo que hay un toque muy como el psicoanálisis, y que eso mismo genera una perversión grande, y que también genera esta línea de qué se permite, qué no se permite, y claro, porque tenemos esta niña de 15 años, está bien, la dejamos que tenga su propia, como, tiene una decisión, tiene una voluntad, está bien que tenga orgía, o la miramos con esta mirada no es menor de 18, ella no puede hacer esas cosas. Entonces creo que juega bien con estos cuestionamientos morales. Y yendo a eso de la moralidad, que lo que quería decir de la religión es que, por ejemplo, ella no puede tener relaciones con otra persona porque el espíritu de su marido se va a enojar, y eso es lo que le dice en la iglesia, no puedes acostarte con otro, y esa era su lucha interna, porque la religión dice que está bien y que está mal,
y estos pornógrafos cuando hablan entre sí empiezan a hablar, pero ¿cuál es el problema de que acostarte con tu hija? Si antes lo hacían todos. Entonces como que la película pone en cuestión esas cosas. Y a mí una de las cosas también que me sorprendió al final, cuando habla con el editor, que solo se masturba y no tiene sexo con mujeres, dice, no, yo cambié, ahora tengo una relación y con mi hermana, y en un momento como que puede sonar más escandalosa, pero dice, no, pero no tenemos sexo. Entonces ahí tampoco existe como una palabra o una validez social de tener una relación afectiva que no tenga el sexo de por medio, porque no lo explica en ningún momento así, de hecho no. Entonces, y a esa persona se le cuestiona por no tener el impulso sexual también. Sí, yo creo que por ahí hay una lectura igual que entretenida, que es o sea, de la cuestión moral, como de que hay ciertos personajes que transgreden un límite y son como mal vistos de alguna manera. Po. Al principio, el personaje principal es como, o sea, es un personaje honesto, no sé si lo vieron así, pero era un personaje que de alguna manera tenía un negocio, independiente que era, que hacía películas porno, que en realidad igual tampoco hace tantas películas porno, sino que se dedica a ser como distribuidor de pornografía, es como un poco un proxeneta, eh, pero es un negocio que de alguna manera funciona como para todo. Me refiero que el tipo dice que si él no hiciera su trabajo, muchas personas sufrirían, porque de alguna manera les entrega una fantasía a ciertas personas que quieren hacer algo, pero no pueden hacerlo porque están limitados también por ciertas restricciones. No sé, po, acostarme con una virgen, ya bueno, no le voy a entregar una virgen, más allá que sea muy difícil conseguir una virgen, bueno, voy a ocupar en realidad a una persona que está dispuesta a hacerlo y filo, lo voy a engañar. O vamos a simular este incesto, es una simulación, entonces como que... Entonces ahí uno empieza a preguntarse como, por un lado, las transgresiones como morales a los sistemas de una sociedad determinada como que excluyen a ciertas personas, pero no necesariamente está bien o está mal, como que si hay un límite, no necesariamente ese límite está bien o mal hacerlo. Eh, y por otro lado, en la idea de la fantasía igual, porque el tipo es un director de cine, de alguna forma. También se puede hablar de cine a través de la película porque el tipo crea fantasía, es un simulador de fantasías, al igual que los cineastas. Entonces, estas fantasías sostienen la realidad de alguna manera. Entonces, eh, no sé, pues es mejor que simulen un incesto, o no lo sé, podemos hablarlo también, pero o es mejor que simulen una violación, creo que ahí estoy más de acuerdo, eh, que lo hagan, ¿me entendí? Entonces, o también cuando lo hacen algo sucede. Cuando simulan también nos afecta de alguna manera simular una violación, no lo sé. Como que plantea esas preguntas también. Como que encontré esa parte, me llamó la atención porque encontré que igual es como medio relevante para ahora, porque hay gente que tiene negocios que no sé si exactamente iguales a los del pornógrafo, pero igual son negocios que hacen cosas como moralmente cuestionables, pero que igual ofrecen como un servicio del cual se benefician muchas personas y que también si desaparecieran esos negocios, muchas personas se verían privadas de ellos, muchas personas se quedarían sin trabajo. También está como relevante eso de que un negocio que hace algo moralmente cuestionable, pero que ofrece algo bueno de lo cual muchos se benefician. Está como ese trasfondo igual relevante de la vida real actualmente, no sé. Es que yo creo que igual el personaje no lo hacía por ayudar a otros tampoco, y yo creo que lo hacía porque le gustaba ese mundo, ¿cachai? Porque al final el loco termina siendo una muñeca sin recibir dinero ni nada porque le gusta también. Yo creo que el personaje le gustaba ese mundo como inmoral o como más primitivo, ¿cachai? Y también me falta saber el elemento, como el contexto cultural de Japón en ese tiempo, porque hasta donde yo sabía, por lo menos en Occidente, el porno se veía en círculos súper reducidos, no era como
un elemento que ayudara a grandes masas ni nada. Era como algo que se veía en universidades y como en grupos chicos que se juntaban a eso. Entonces, yo no sé cómo habrá sido en Japón, pero siento que el personaje del protagonista lo hacía más por como una especie de fetiche propio, más que por un negocio que ayudara a la gente. Esa era como una excusa que él tenía para justificar su perversión, yo creo. Porque Sí, no, igual estar viendo a gente, es que, espérate, grabar gente como sin que sepa y forzar por ejemplo, la escena de la niña que es como tiene problemas mentales, que la fuerza como a tener relaciones con el papá, igual no es algo, no es como una vocación de servicio a la comunidad, pues es como una perversión. No, claro, yo no estoy diciendo que él haya dicho como, sí, yo hago esto por ayudar, sino que yo hago esto porque lo hago, no tiene por qué tener una justificación porque lo hace, simplemente, pero al parecer si yo dejara de hacer esto, parece que sí, habrían personas que sufrirían, ¿cachai? Porque las personas tienen estos deseos y no los pueden satisfacer de alguna forma. Eh, a eso me refiero. Respecto a Japón, como que yo busqué un poco como la historia de las muñecas inflables y de la pornografía un poco, era como tú decís, ¿cachai? Como que no era algo tan masivo. Y las muñecas inflables y los juguetes sexuales en general explotó mucho después, como en los 80 ya empezaron a ver como esto más masificado en otros países también. Pero aún en esa época era como medio tabú. Pero más allá de que si la actuación del personaje es inmoral o no, de alguna manera esto es una representación de algo. Entonces, en ese sentido, eh, como que yo no voy a jugar al personaje, me refiero a que él igual representa una otra cosa también, representa una idea y lo que está haciendo también representa algo de la sociedad. Como yo no lo veo para nada perverso, yo creo que de hecho a él no le gusta ese tipo de... Él lo ve como un negocio todo el rato, para él es un trabajo como cualquier otro trabajo. No, yo no le veo mucha perversión, más allá De hecho, cuando se contrasta él con los otros pornógrafos, como que le dice, oye, pero, bueno, ¿cómo vaya a hacer esta cuestión? Si está mal, ¿cachai? Como que no podemos como meternos con nuestra hija, ¿cachai? Frente al otro tipo. Me refiero que ya en esa época, que quizá era distinta a los valores de hoy en día, el tipo ya era un poco como más, no sé, po, más sensato, ¿cachai? Entonces Yo, no lo veo tan así como perverso para nada. pero igual yo creo que sí es necesario tener un juicio sobre el personaje porque él está representando algo que ocurre, pero también tenemos que tener un juicio sobre si lo que ocurre está bien o mal. Pero Yo creo que ahí, el fin, perdón, el fin de mostrarnos estas tridimensionalidades de los personajes, la manera de ver los planos, que estamos constantemente, lo que hablábamos recién, de que estábamos junto como en la carpa dentro de la pecera viendo el mundo, que por un lado al fondo está la calle, está el mar, están los autobuses pasando, está todo el movimiento de gente, después tenemos un plano en el medio que está dentro de la casa o dentro de la peluquería, donde están ocurriendo las cosas, y después tenemos un plano anterior a donde está la cámara, el lente puesto, que es un vidrio generalmente, o una cortina, o el otro lado de la calle, pero siempre estamos viendo a los personajes detrás de algo. Eso sí, eso nos dice constantemente que no hay una sola lectura de cómo son los personajes. O sea, no, y eso es la vida. O sea, nadie es tan simple y todos somos complejos y tenemos una tridimensionalidad mucho mayor. Entonces yo siento que ahí está un aporte de cómo están construidos los personajes. Esta madre que sí quiere a sus hijos, que tiene una relación con su hijo muy especial, con la hija también, que todavía recuerda al marido, que tiene censuras por las amigas, por las vecinas, por esta pseudo religión. Tiene además después cómo termina esto de que aborta, no aborta, quería tener otro hijo con él o no, toda la culpa que ella sentía. O sea,
ese personaje es muy, muy complejo. Entonces, y todos los personajes que vemos ahí son complejos. Entonces, a mí eso yo rescato, porque además, llevado a la dirección de la película, llevado a las imágenes que nosotros finalmente vemos, nosotros vamos entendiendo todo eso también. Y eso yo lo rescato como algo súper valioso de la película. Y claro, uno le gusta el cine. Yo no he visto todo el cine que me habría gustado ver, a lo mejor, pero yo sentí una cierta originalidad en la forma de presentarlo y dado el año en que fue hecha. Siempre está todo hecho, pero acá me gustó eso, como nosotros veíamos que los personajes no solo tienen una lectura, tienen mucho más allá y nos invitan a nosotros seguir espiándolo. Eso quería comentar. Yo, continuando con lo que dice Fran, para mí, por un lado, como todos los personajes tienen estas varias capas, y es cuestionable, ¿por qué está mal hacer películas pornográficas? Y eso, ¿qué es lo malo de hacer porno o de ver porno? Por empezar. Y además, si hay mucha demanda, hay mucha gente que quería comprar ese material, implica que hay una necesidad. Y el mundo capitalista de que hablábamos es oferta y demanda. Mucha gente quiere comprar y ahí hay otras personas también haciendo películas porno. Si él no las hace, las va a hacer la competencia. Y incluso en las escenas también está trabajado, me parece que nunca muestra en la película ninguna imagen que sea pornográfica. No te deja ver. Y llega al límite justo, y eso me parece que también habla de cierto conocimiento de la representación, de qué se muestra y que no. E incluso la escena en que traen a esta hija que es retardada, en un momento él dice, pero no podemos hacer esto, pero él no tiene otra opción, y ahí es lo que viene la urgencia de la plata, tengo que mantener una familia y tengo que vender esta película. Y ahí se juegan los límites de qué se puede y qué no. Incluso la mujer dice, él hace algo honesto, no está robándole a nadie, está haciendo películas porno, y ¿qué es lo malo? O sea, yo creo que igual hay más allá de que si es bueno o malo ver porno, creo que deja claro de como una sociedad hipócrita, de que, por ejemplo, estos mismos ejecutivos que, oye, dame esta crema para que se me pare, pero muy calladito, entonces una cosa de que aparentan, pero qué es lo que consumen en su intimidad. Entonces, a mí, y eso también genera una mayor potencia de este mercado de lo erótico, de lo placentero, porque la sociedad misma no lo ve con una real liberación o lo acepta realmente. Es como algo que te dice que hay que hacerlo, pero de forma escondida. Oye, yo quería hacer una pequeña contextualización antes que se nos olvide, porque hay dos cosas. Una, estamos hablando del Japón de los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el imperio sale derrotado, donde Estados Unidos les pisa encima y donde empiezan a cambiar todos sus valores tradicionales por lo que enseña el capitalismo, ¿ya? Que es más o menos lo que nos pasó a nosotros en los 90, ¿ya? Y que ahora está llegando en Chile. Ahora, eso es por un lado. Entonces yo creo que sobre todo él representa eso, el nuevo empresario que ve una nueva oportunidad de negocio que está en contra de los valores tradicionales. Acuérdense que era ilegal lo que él hacía. No deja de ser menor, que es ilegal para los estándares de ese Japón, ¿ya? Y otra contextualización que es importante, que yo creo que también es súper bueno tenerlo, que es que la industria pornográfica en Estados Unidos es más rentable que la hollywoodense. No se dice, pero es cierto. O sea, lo que está detrás del letrero de Hollywood, que es donde se hacen las películas porno en Estados Unidos, las utilidades son mucho mayores en cuanto a lo que ellos invierten. El desarrollo de Internet es gracias a la pornografía. El 60% de las páginas, si no más, si no me equivoco, estoy bien, en el 60% de las páginas de Internet son pornográficas. ¿Ya? Lo que más ve la gente es pornografía, y lo que más está viendo gracias a la cuarentena es pornografía. Es algo súper importante. Y en ese sentido, yo quiero decir, para terminar la idea, que estoy un poquito en contra de lo que ustedes señalan, porque yo considero que, a ver, esta película no es moralizante en el sentido como que vamos a ver, no sé, a Steven Spielberg, que nos va a salir con una moralina y una moraleja, pero sí es moralista. ¿Por qué? Porque el personaje
no triunfa. O sea, si ustedes se fijan, el final de él es trágico, y el final de él es trágico justamente porque lo que él hace va en contra de ciertas normas, ¿ya? Y quizás no le juzga porque hace pornografía, lo juzga porque él, con tal de llegar al dinero, transgrede ciertas cosas que para él están mal hechas. Él dice, por ejemplo, no va a utilizar al papá con la hija, pero lo hace igual. Él no va a meterse con su hijastra, se mete igual. Él no va a casarse con una mujer ¿cómo se llama? Que ya haya estado casada y toda esta cosa, y el espíritu lo carpa, pero lo hace igual y después bota la carpa, ¿ya? Entonces, él siempre se siente culpable respecto a lo que hacen. Recuerden que cada vez que se mete con la hija, él después incluso recibe una visita de un espíritu que me da la sensación que era su mamá, el espíritu donde ella lo reprocha lo que él hizo, ¿ya? Por si acaso, en Japón, eso también se ve mucho en Mi vecino Totoro, cuando se te muere un familiar, le crean un altar y lo adoran como si fuese una especie de dios. Por eso de repente las traducciones no hacen muy bien la traducción de la palabra japonesa, no me acuerdo cómo será, de espíritu, ¿ya? Y la traducen como dios. Y por eso ella le rezaba tanto a la carpa, la esposa le rezaba tanto a la carpa. Yo creo que por eso la película yo la veo súper moralista, no moralizante, pero en el sentido de que todos los personajes que al final transgreden las normas se ven, ¿cómo se llama?, en cierta forma castigados, la esposa y él. Ya los hijos que en el fondo se mueven dentro de la nueva moralidad que está entregando el capitalismo salen vencedores, ¿cachai? Porque se terminan aprovechando de los papás, se terminan aprovechando de los negocios que se le ofrecen, y ellos son los únicos triunfadores. No por en vano, él termina solo, final, y esa escena que hay que darle una vuelta de nuevo, a lo mejor lo tocamos de nuevo, el final de cuando se va cerrando el plano y nos estamos dando cuenta de que nosotros acabamos de ver una de las películas que él mismo parece que está exhibiendo, me parece que habla mucho de ese tema, o sea, ojo, de la lucha entre la moralidad tradicional y la moralidad de este nuevo capitalismo que está llegando a nuestra sociedad. Esos son. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el Héctor en el sentido de que la película no da un discurso moral sobre si está bien o no hacer porno. Yo creo que el verdadero dilema moral es cuando se transgreden las libertades de los demás. Libertad de la privacidad o la libertad de la decisión, ¿cachai? Eso es lo que el protagonista lo pone como en ese dilema. Y Sí, se puede hacer negocio de todo. Claro, y tomando también ese mismo simbolismo que dices tú, que el negocio de él representa el espíritu capitalista que viene después de la posguerra, también tiene que ver con eso, cómo el capitalismo, con tal de tener éxito, transgrede las libertades. ¿Cachai? Falta el respeto a la misma sociedad a quien le vende esas películas. Se aprovecha, lo usa, a veces sin que sepan y a veces violentándolo y después terminan enriqueciéndose ellos. Nada más lo de ahora que el tema de, ponte tú, cómo han subido el precio de las mascarillas, que no es ilegal, es parte de cómo funciona el capitalismo, ¿cachai? Pero está bien que suban las mascarillas justamente ahora que más se necesitan. Bueno, es que es la oferta y la demanda, no va a decir el capitalismo. Así funciona el sistema, ¿me entiendes? Es como que por ahí va el discurso. Es una justificación fría y cruel, ¿cachai? Es la oferta y la demanda y por eso podemos aprovecharnos de cualquier persona. Esta semana circuló una frase que es muy ad hoc, que es: no es liberalismo, es cagarse en los demás. Y creo que es eso, es aprovecharse las situaciones, y el capitalismo hace eso. Y creo que toda la peli, como vienen diciendo, habla de dos generaciones que tienen dos puntos de vista distintos. Al final, él como que no quiere el dinero, quiere seguir con su obsesión, que es la muñeca, y como que hay no sé si una transformación, un aprendizaje. Y en cambio los hijos, al final, terminaron siguiendo el mandato que los padres tenían pensados para ellos. La chica se hace cargo de la peluquería, y el hijo va a estudiar, también en una sociedad donde la mujer tiene que hacer ciertas cosas y el hombre otras. Y eso me parece que también habla de un poco del sistema.
Sí, yo quería como engancharme igual un poco con lo que decían en delante y hacer como la reflexión de este como odio que sienten hacia sí mismos los personajes, como que, no sé, una escena que me quedó mucho, creo que el primer momento medio surrealista, en que él está como tapado con la manta y como que se hace cosas en la cara, qué sé yo, hasta que de repente, por fin como que se la saca y es como que ya, ok, el buen se sacó la máscara y por fin nos presentaron como todo lo oscuro que el gallo tiene adentro. Como que eso lo encontré muy, pues creo que lo que más me gustó de la película, como esta, como que lo hago igual aunque me odie a mí mismo, ¿cachai? Como filo, lo necesito o igual quiero hacerlo, odio que quiera hacerlo, ¿cachai? Como que todas esas cosas que va tirándote todo el rato las encontré muy notables. Sí, claro, es que el tema de la legalidad, es que de alguna manera, como decía la Flo, los personajes que son más ordenados a la sociedad de la época actual son los beneficiados de alguna manera, son los que van a ser los que son premiados. Pues me refiero a que los hijos cumplen esta normativa de los papás, de la familia, y son como los bien vistos de alguna manera. Pero quien transgrede algún límite se vuelve loco. Si más allá más allá de si es la transgresión de hacer pornografía o no, es la transgresión de algún límite impuesto, en este caso la lectura de Héctor, eh, se podría dar del sistema como de valores más capitalistas. Si tú cumplís la ley, te va a ir bien de alguna manera, pero la ley no siempre es moralmente correcta. Entonces, en este caso es ilegal hacer porno en el caso de la película, pero el tipo es, es una persona honesta de alguna manera. Entonces, ¿quién busca de alguna manera lo interno? Porque él se avergüenza de las cosas que hace de alguna forma, pero porque está impuesto en esta sociedad neoliberal que le dice que tiene que hacer ciertas cosas. Yo no sigo el dinero finalmente y sigo esta obsesión que tengo y termino flotando en el mar. Ya, o sea, no es premiado por la sociedad, sino que solamente las personas que van a cumplir agachadamente las reglas van a conseguir algún objetivo. Sí, yo creo que es como el castigo, como el rechazo del dinero al final, ya se va flotando al mar y sí, se genera desde ahí, porque claro, sí, Y además él dice, en cada pelo estoy poniendo todo mi sufrimiento, o mi sea, como agonía. que él purga de alguna forma, lava a través de ese despojo, es decir, yo no voy a tocar a nadie más, voy a tener una representación. Y ahí también la película vuelve a jugar como es la muñeca es la representación de la mujer, y después vemos que esto está siendo proyectado y es la representación de toda la película que vimos. Entonces juega con estos niveles y me parece que es muy interesante el final, que también es abierto, ¿no? Sí, y yo creo que un tema también que se vive es como hasta dónde es permitida la mirada, o hasta dónde nosotros somos capaces de mirar. Porque, por ejemplo, al final, como con esta, como creo que Héctor dijo que en esta especie de pecera, como que se va hacia el mar, pero al final también eso que no lo vemos, lo queremos ver, no lo queremos ver, es como que te volví como sacar una tablita a ver cómo está adentro, o no sé, como que te genera esa distancia. Entonces, igual creo que pasa mucho, por ejemplo, ahora con la Flo viviendo en un departamento, salimos como que también podemos mirar mucho, pero hasta dónde miramos y por qué también lo hacemos, por ser voyerista cómo respetamos con la mirada al otro y así viceversa, porque de repente miráis como que te sentís, me están mirando y, y es como extraño entonces. Yo quería destacar algo así que durante toda la película, claro, se nos mostró al personaje, o sea, se nos mostraron las situaciones vistas desde afuera, como con algo en primer término que nos esconde a nosotros. Pero la escena en la que rompe con eso es la orgía final, cuando el personaje está caminando entre medio de donde hay harta gente, ahí había movimientos de cámara y primeros planos del personaje. Entonces ahí nos está realmente revelando la emocionalidad del personaje, su verdadero pensamiento. Y ahí él tiene un discurso
de que como que, o sea, lo que yo entendí, lo que recuerdo, da un discurso de que lo que más le gusta a él es ver al humano en su estado más primitivo, que es más o menos como nos están mostrándolo a él en esa escena. Y cuando en ese estado primitivo ve a su hijastra participando en la orgía, ahí es donde ya pierde el juicio. Es como que lo primitivo le mostró lo que menos quería ver. Y ahí es donde él después decide cambiar el rumbo de su vida. Espera, yo entiendo lo que dice el Sebastián, tanto él como su mujer pierden la razón cuando saben que su pareja o su objeto del deseo está con otros. Entonces también todo ese liberalismo que profesan y de se rompe cuando ya dejan de ser esa persona especial y única respecto del otro, porque la mujer también se vuelve loca y se termina muriéndose. Y lo otro que quería destacar respecto a lo que decía Alexis es la escena donde van y quieren ver la muñeca. Hay toda una tensión y realmente vos querés ver cómo le está quedando la muñeca porque dicen que es espectacular, que es único, y todo el tiempo querés ver. Y al final después, para terminar en esa escena muy surrealista aún, con las luces, cómo se va transformando, y quizás no te muestra lo que vos tenías en la cabeza, como que lo que uno imagina siempre es otra cosa. Yo quería tocar unas cosas que dice Pablo respecto al tema de la pornografía como industria. Creo que hay una reflexión desde la misma industria pornográfica respecto a esos temas. Porque hoy en día hay varias actrices pornográficas que están luchando en el marco de la lucha por la pelea por la reivindicación de los derechos de la mujer, que se le reconozcan a ellas también derechos, que se les reconozcan también que ellas son trabajadoras, que ellas también tienen derechos laborales que otros tipos de trabajadores no tienen, ¿cachai? Y dentro de ellas, a ellas no se les reconoce como trabajadoras. Y de hecho, hay un tema muy fuerte hoy en día respecto de eso, y respecto de, bueno, esta sociedad, la industria pornográfica es súper potente, existe, invierte, se han logrado avances gracias a ella. De hecho, hoy en día la industria pornográfica, gracias a la industria pornográfica, el desarrollo del 3D, ¿ya? Las muñecas de hoy en día se parecen mucho a lo que está haciendo nuestro personaje, ¿ya? Que uno las pide, manda las fotos y las pide de los tamaños que uno desee, con los orificios que uno quiera, ¿ya? Y te la mandan, y te la hacen de la altura y todas esas cosas. Pero también está ese tema de, bueno, ¿hasta dónde es permitido eso? ¿Hasta dónde se puede hacer eso? O sea, si las mujeres, mientras unas dicen, somos trabajadoras, y esto lo hacemos porque somos en nuestras profesiones como periodistas, como abogados, como otros, hay otras mujeres que dicen, por ejemplo, se me olvidó el nombre de esta chica que dejó de ser actriz pornográfica hace poco, que era muy famosa, y ella está diciendo, no, no la Sacha Grey, la Mia Khalifa. La Mia Khalifa. Mia Khalifa dijo hace poco que ella toda la época en que trabajó en la industria pornográfica, en el fondo estaba siendo sometida por otros, y que en ese momento ella estaba convencida de que era libre para tomar las decisiones de hacer las películas que quería, pero siempre fue en realidad convencida por otras personas, y que no es que la drogaran, pero que sí la engrupían, para decirlo en chileno, para hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Y que en realidad nunca fue libre para tomar la decisión de ella decidir hacer. Y por eso ella se alejó absolutamente de lo que es la industria pornográfica. También hay una chica, Magna Miller, española, síganla, muy buena, que ella muestra la realidad de la industria pornográfica, donde ella dice, esa cantidad de plata que nosotros nosotras ganamos, que se dice, es mentira. No es así. A nosotras se nos explota. Nosotros tenemos que aguantar muchas cosas, ¿ya? Y partiendo con que las leyes laborales no nos cuidan, no nos protegen. No creo que ellas se puedan asumir ¿cómo se llama? El seguro de desempleo que se está usando en Chile. No pueden, no tienen acceso a eso, ¿ya? Partiendo por eso. Y lo otro es que quiero hacer, que me recuerda mucho de la película, quiero terminar solo con el final. Hay un contraste súper interesante en cómo termina la esposa, que la esposa es gracioso porque el protagonista tira la carpa al río para deshacerse, pero ahí vemos que la esposa también se convirtió en una carpa y terminan los dos juntos,
que es como, entre comillas, un final feliz, debajo del mar, ellos convertidos en espíritus juntos, mientras que él termina sobre el mar, flotando, encerrado en una caja donde nadie lo puede ver, y donde termina obsesionado por construir una muñeca que todos pensaban que era para hacer un gran negocio, avanzar el nivel de lo que es la industria pornográfica, y él dice, no, lo que estoy construyendo es tratando de recrear y revivir a mi esposa, y este es el mismo altar que mi esposa le tenía a su esposo, se la tengo a ella, pero termina loco porque su esposa no está con ella, no está con él, solamente hablar esas cosas. Ya, es que tocaste hartos temas, Héctor, eh, pero está bueno. Claro, porque de la prostitución, o sea, de la pornografía nos podemos pasar a la prostitución, y esta idea de que de alguna manera, porque ahí empiezan también, podemos empezar a hablar de ciertas lecturas feministas, en el sentido de que hay ciertos sectores del feminismo que van a apañar la idea de una prostitución como libre y autónoma de parte de las mujeres, y otras que van a decir que en realidad la prostitución también está llena de explotación, y están estos proxenetas, y están estos, como el personaje de la película, pero de alguna manera todos somos explotados, me refiero, que independiente de que sea en la industria pornográfica o en la industria o en la prostitución, los mineros de acá de Rancagua son mucho más explotados que quizá algunas chicas de la pornografía en Estados Unidos. Me refiero que todo pasa por ahí porque estamos dentro de esta lógica neoliberal. Yo quería hacer algo hincapié en lo que había dicho Héctor, esto de lo de la carpa, porque uno al principio pensaría que algo absurdo esto de que la mujer piense que la carpa, que su esposo difunto esté reencarnado en la carpa, que piensa que se volvió loca o algo así, pero al final muestra que cuando tiran la carpa al río, ahora después de que muere hay dos carpas, o sea que lo que reencarnó, o sea, al final era verdad después de todo, como que está esa lectura. Yo no sé si será verdad porque igual hay escenas oníricas que escapan un poco de la diégesis que presenta. Por ejemplo, cuando la Kyoko, creo que se llama, se vuelve loca, cuando quiere como tirarse de la ventana del hospital, tiene como una especie de alucinación donde está detrás de una reja, pero en medio del mar, creo, o de un desierto, no me acuerdo bien. Eh, lo de los de los pescados, los de los peces abajo, lo interpreté como una especie de escena onírica, como un elemento que nos diga más o menos en qué terminó el espíritu de la mamá. O sea, ¿Cachai? yo creo que igual es una posible interpretación igual, que está válida, eso es lo rico, ¿no? Como que se puede llegar a leer de esa manera. Y esa escena de la... yo creo que justo ese plano delata como mucho la intención del director, ese plano donde la mamá termina con la reja en este camino, porque al final es como que la prisión pasa a ser de uno mismo, ¿no? Como que un camino libre, que si se le tira la reja puede transitar, pero ella tiene la reja. Y creo que ahí se le ve la mano, bueno, quizás mostré el H según, bueno, sí, puedo mostrar el H. No, pero claro, ahí se demuestra más, creo yo, como que por una imagen simbólica, pero que al final termina siendo más evidente que muestra muchas cosas que son más ricas, creo. Yo solo quiero acotar respecto a la industria del porno, que siempre fueron pioneros y probaron tecnología, no solo el 3D, sino fueron los primeros que probaron 16, el digital, las luces LED o todo lo que es como de la bajo presupuesto, siempre se probó primero en la industria del porno y después pasó a lo mainstream. Así que siempre igual es un lugar fue de mucha experimentación. Siempre ha sido un conejillo de India de la tecnología cinematográfica, ¿no? Entonces me parece que también es interesante, incluso hasta las cámaras que usaban, yo esa no la había visto nunca, la de Super 8, y de cómo se experimenta el lenguaje. Y como dice también el Sebas, la película tiene muchas imágenes como alegóricas que no se entienden muy bien, pero el hecho de que terminen los dos peces
para mí habla de una reencarnación. Incluso ella dice, en la tumba quiero estar con mi marido y después entiérrenlo a él también. Queremos estar los tres juntos. Y al final terminan los tres en el mar, de alguna forma, juntos. Algo que en otra sociedad o en otro momento no hubiese sido posible. Sí. Yo creo que, como fue una idea que me quedó dando vuelta antes, si es como este personaje, o de jugarlo o no jugarlo, bueno, yo creo que igual como dice Seba, hay que jugarlo, pero dentro del contexto de la película, no como él como individuo solo, sino cómo funciona dentro de esta sociedad, porque eso nos permite ver hasta dónde nosotros actuamos o no actuamos en la realidad, de alguna manera. Y creo que en verdad se puede hablar que un pervertido, más allá de que haga porno, desde cuando con ciertas relaciones deja de actuar horizontalmente, como que el poder se pervierte y de manera jerárquica se termina aprovechando de una persona más ingenua que no tiene la capacidad de poder, por su instancia de defenderse o de hacer lo que ella quiere, como esta persona, esta mujer que la llevan para tener sexo pero está totalmente ida. A mí me parece que eso es, el hecho mismo es cuestionable por el hecho de que hay una persona que no tiene su voluntad en ello. Es como típico poema, bueno, no poema, sino escrito de Neruda que está contando una violación de una chica en India, no sé si lo han leído, es lo mismo, que al final lo embellece, que no por eso... pues no. Entonces también creo que hay una responsabilidad, porque si tenía alguien en el set, y creo que no lo sabemos, y están rodeados con la cámara, con la gente del mismo set, y una persona al medio, ya uno tiene poder sobre esa persona de alguna manera. Entonces, imagínate una escena porno, alguien que no tiene la voluntad de estar ahí, eso me parece... Igual nosotros estamos actuando igual que los pornográficos que estaban hablando después, porque después estaban comentando, oye, igual antes en la antigüedad los papás se metían con la hija y todos los familiares y todo, ¿cachai? Y lo comentan como si nada, como si no hubiera sido grave lo que pasó. Y nosotros estamos en lo mismo ahora, estamos comentando la escena también de la misma forma, exactamente. Eso también nos hace el director ponernos en el lugar de ellos. Pero Hay una El cosa. gallo era un pedófilo. Como que no hay excusa. El gallo era un pedófilo. Sí. Se metía además de que era su hija, era chica. No hay justificación, yo creo. ya, no, claro, es que lo que pasa es que si nos ponemos a jugar así como, ya, pum, este era un pedófilo, vamos a la cárcel, cortémosle el pene, cagó. eh, se acabaría, me refiero a que el límite está impuesto por la ley, por una certeza jurídica, como que no podéis meterte como con una persona menor de 18 años bajo ciertas como características. Es que aquí, Pero, ¿cuál es lo negativo ahí en ese sentido? Me refiero, no era su hija, eh, era menor de edad, claro, está el juego de la voluntad, ¿cachai? Que tú de alguna manera dominás y ejercís un poder, y al parecer eso es cuestionable. Pero hay personas que tienen 15 años y son totalmente mucho más maduras que personas de 40, ¿cachai? Eh, y no Es un discurso más o necesariamente... menos feo. No, yo creo que, ¿sabes qué? Céntrate. Lo que pasa es que estás cayendo en lo mismo que piensas que está haciendo mal Catalina. Yo creo que criticar desde nuestro punto de vista no tiene que hacerlo cada uno, pero hay que criticar la película en lo que dice el discurso de la película. Y en el discurso de la película al personaje se le castiga. No se va a la cárcel, porque lo que hacen no es ilegal, y tú lo estás diciendo, pero en la película a él se le castiga, y se le castiga por todas esas cosas que va haciendo, no solo porque y de hecho no solo porque haga películas porno, sino que se le castiga porque hace películas porno, porque se mete con la hija, porque se mete con una viuda, ¿me entiendes? Que es mayor que él, porque no sigue lo que le dice el papá, que es un monje budista que le dice, esto y esto otro, porque no sigue los consejos de casarte con una mujer joven. O sea, a él se le castiga, y en ese sentido yo vuelvo a decir, esta es una película moralista, o sea, si el personaje no hubiese recibido culpa, o sea, castigo, y hubiese terminado siendo, no sé, el rey de la industria pornográfica de Japón, te lo compro,
¿cachai? Te lo compro y todo el tema, pero acá no, a él se le castiga. Y aquí hay una cosa súper que creo que hay que tocarla también, que es sobre la transgresión en el cine. Yo creo que cuando yo vi el título y dije, ah, chuta, nos encontramos con una película donde se va a buscar a aplaudir lo que hacen los pornógrafos, no, en realidad la película utiliza mucho este tema simplemente para vender y para, no es una película transgresora en el sentido de que te busca provocar, te busca mostrar cosas cochinas, nada, no, que todo lo contrario, es una película que te trate de tocar temas profundos, y creo que eso es lo bueno cuando son buenos transgresores, ¿eh? Ojo que eso, por ejemplo, es lo mismo que hizo Kubrick con Ojos Bien Cerrados. No, ustedes son súper jóvenes, yo vi la película cuando se estrenó en el cine y seguí la publicidad. Kubrick siempre vendió la película como que iba a ser la película que iba a mostrar más escenas eróticas de todo el mundo, y además que estaba Nicole Kidman y Tom Cruise, y fue vendernos un poco la pomada, un ejercicio de marketing, porque al final uno ve Ojos Bien Cerrados y no se trata de eso. No se trata absolutamente nada de eso. De hecho, esas escenas que él decía que digitalmente se tenían que tapar porque iba a haber gente que no iba a poder verlas, no. De hecho, no se tuvo que tapar nada. La película que nosotros hemos visto fue el corte final de él. Creo que también el pornógrafo va por ahí. Y uno cuando hace película transgresora tiene que jugar mucho con eso. Yo creo que hay muchas películas que tratan de ser transgresoras y terminan en nada. No quiero dar nombres porque hay muchas películas que le encanta a la gente, pero por ejemplo, no sé si vieron una película... No, una película serbia. Una película serbia, yo creo que una película que trata de ser transgresora en el tema y que habla también sobre la pornografía, pero se le va la mano y al final termina criticando, haciendo lo mismo que trata de criticar. ¿Cachai? Que no la vean, no es necesario que la vean. Esa es una película que yo diga, no la vea la gente. No ¿Cuál dijiste? ¿Cuál? Una película serbia, así se llama. Serbian Una película Film. serbia. A Serbian Film, ¿ya? No la vean. Yo recomiendo que no la vea la gente porque en el fondo creo que esa película le pasa lo mismo que a la mejor publicidad que puede hacer esa. Como el cine gore, ¿cachai? Que al final es mostrar tripas, mostrar cosas, y en el fondo uno dice, bueno, pero ya ¿dónde te va tu discurso, cachai? En cambio, por ejemplo, te iba a decir, por ejemplo, me pasa con Clímax de Gaspar Noé, Sí. que es una película muy transgresora, que trata temas muy interesantes, pero está bien hecha, y no creo que, y por lo menos yo encuentro que sus temas son súper transgresores, por ejemplo, enfrentando la irreversible, pero yo creo que con Clímax la hizo súper bien, y se manejó en esa línea que es súper igual es lo mismo que hace Lars von Trier. Oye, Héctor, pero tú como director, ¿habríais castigado al personaje como lo hace la película? Es que eso es decisión del director, pero me refiero a que para poder entender tu postura respecto a que la película es moralista, porque yo leo la película desde el punto de si yo transgredo cierta normativa de la sociedad que me dice que esto es malo, yo me vuelvo loco, finalmente. Yo en ese sentido no la veo moralista. Es un castigo. Es un castigo. Sí, pero yo siento que el director o los realizadores en la película dicen, oye, sí, la sociedad te va a castigar si es que de alguna manera tú intentas hacer esto que nosotros no, es que la sociedad no lo castiga. La película. Él recibe un castigo, por eso te digo, a eso me refiero yo. Igual, ojo. Él recibe un castigo, por eso de repente no hay que pensar lo que es lo que haría yo, no lo que no haría yo, ¿cachai? Porque yo de partida no haría una película sobre pornógrafo. Yo creo que es más interesante hacer una película sobre ¿cómo se llama? Un empresario que trabaja en las minas de acá del cobre y cómo explota a sus trabajadores, y va a terminar igual. ¿Ya? Pero me refiero que la película no es moralista en el sentido de que nos está dando una lección de, oye, si tú no te portas bien con lo que dice la ley, te va a pasar esto. Pero es que eso es una película moralizante. Tú lo estás confundiendo con Steven Spielberg. Steven Spielberg nos va a hacer eso. Y nos va a terminar alguien dando un discurso súper largo de cómo se tiene que portar la gente. Pero esta es una película moralista en el sentido de que él recibe su castigo. Pero insisto. pregunta, ¿él no termina siendo libre y despojado? La locura, según Foucault, no es eso que se escapa del régimen. Pero él termina libre encerrado. En el mar con su muñeca. En realidad, Él no, deja pero de él ser termina preso de la sociedad. encerrado.
votado. Yo O creo sea, que recibe, insisto, yo siento que él recibe su castigo Tendría su en placer. en el sentido de que él termina loco, él no termina con la esposa, él termina encerrado, ni siquiera siendo observado por los demás. Héctor, Solamente disculpa, eso. Dale. disculpa, cuando tú dices que recibe su castigo, a ver, para entenderte bien, él recibe su castigo de acuerdo a sus propias normas, no a las normas de la sociedad. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿No? Como que Que, claro, es que estamos... sus propias culpas lo hacen volverse loco, porque no actuó de acuerdo a su No, no es criterio. por él, es que ahí, ojo, que hay un tema espiritual que también está súper fuerte y súper interesante en la película, que habría que darle una vuelta, porque yo creo que aquí hay un tema que nosotros le tenemos una mirada muy occidental también, y hay que entender un poco la cultura oriental. Yo creo que el tema de la carpa no es por, no se convirtió en una carpa por convertirse en una carpa. Yo creo que es algo, hay algún símbolo que tiene que ver con la cultura oriental ahí metida, que yo me reconozco ignorante. También hay un tema con el mar, hay un tema con ¿cómo se llama? Simbólico, muy El importante, pez con es el el tema. principal alimento. Lo que más comen ellos y lo que más consumen ellos es el pez, Ellos el son una pescado. isla, ellos son una isla, hay que entenderlo también así. Hay que entender también que ellos hablan mucho de Hong Kong, ¿cachai? Hong Kong también, el Hong Kong de esa época sobre todo, que estaba regido bajo Gran Bretaña, que era un oasis capitalista también. Hay que entender todas esas cosas. O sea, de hecho, la misma culpa que él siente, todas esas cosas yo creo que nosotros de repente lo miramos con un tema muy occidental, con la influencia judeocristiana que nosotros tenemos, pero hay que entenderlo y hay que empezar a mirarlo también desde ese punto de vista. Yo de hecho la sentí también muy cercana a Furio. eh, Feliz Navidad, señor Mr. Lawrence, Merry Christmas, Mr. Lawrence, que habla mucho también de esas cosas y también habla mucho de cosas que dentro de la tradición o japonesa estaban permitidas y que dentro de la tradición occidental son mal vistas, como el tema de la homosexualidad, ¿ya? Y cómo la cultura japonesa ha perdido sus tradiciones, como que de repente está nublada, como que coinciden en estos años, en eso. Pero yo creo que no estoy yo diciendo, a ver, lo que yo no quiero decir es que en mi punto de vista sea moralista. Yo creo que la película es moralista en ese sentido, ¿eh? En ese sentido. Podríamos decir hasta ética, ¿cachai? Ética, más que moralista. Moralista habla del bien y el mal. La ética tiene que ver cómo nos comportamos como seres humanos. Ahora, ¿de dónde sacáis lo que está bueno, está malo? Es tema tuyo. ¿Cachai? Tú, por ejemplo, Pablo, Eso, lo sacas de lo legal, lo podemos sacar muchas personas que lo sacan de los derechos humanos, otra persona lo saca de la tradición judía, tradición católica, etcétera. Sebastián quería hablar hace rato. eso, sí, el tema de lo moral, sometido más o menos, o sea, justificado por la cultura. A mí me hacía ruido en esta película eso porque yo no entiendo bien la cultura oriental, ¿cachai? No sé por qué se rigen bien para tomar las decisiones, para saber qué es lo correcto o lo incorrecto. Pero viendo este relato, el relato que presentaba la película, yo seguí la historia y fui entendiendo la trama bien, ¿cachai? Yo antes tenía como una especie de recelo, una especie de rechazo con las películas asiáticas, porque sentía que no iba a entender los códigos que usan, ¿cachai? Pero esta película sí la entendí. A lo que voy es que cuando era chico y veía anime, sentía que los japoneses hacían los anime de una forma para que los occidentales lo entendieran. ¿Cachai? Y no sé si será el mismo caso de esta película. Si la película tiene un relato hecho para que nosotros, como para que Europa o Norteamérica la entienda, y por eso nosotros podemos seguir esa trama y ver qué es lo correcto y lo que no, o es una película netamente hecha para la cultura japonesa. Yo quiero aclarar que es también la adaptación de una novela, al igual que La Mujer de las Dunas. Ah, ok. Entonces, eh, por eso creo que ahonda en la condición humana, por así decirlo, a través de todas estas múltiples lecturas, de cada uno puede juzgar, y la película presenta ciertos elementos. A mí, después de haberle visto la película, me gustaría leer la novela para ver realmente cuál fue la adaptación, pero creo que quizás eran temas que estaban discutiendo en la época,
Y no sé si es, no creo que un oriental haga una película pensando en Occidente, aunque sí va a sufrir como Kurosawa, se vio muy influenciado por el cine norteamericano. Este director fue asistente de Ozu, entonces también viene una escuela de todo este tema del progreso, campo, ciudad, las condiciones más bajas de los que son de la clase baja, y parte por ahí, después se distancia, ¿no? Pero hay una base, y creo que eso también es muy oriental, no sé si hacían las películas pensando en Occidente. Mm. No somos el centro del mundo. Sí. Yo creo que al personaje se le castiga, o sea, en verdad no sé si realmente es un castigo, pero es cuando no acepta el trato millonario. Entonces creo que ahí en verdad es cuando se le sale la amarra, se le sale el cable de electricidad y se va divagando solo por el mar, que también termina como aislado, ¿no? Si tú no estás metido en esta máquina capitalista de las luquitas, vas a terminar solo. Y creo que el castigo, como la moralina, por decir más por ahí, ¿cachai? Como ese es castigo. Por lo castigo entre este mismo sistema, ¿no? Porque al final ni siquiera creo que es una visión del director o de una ética superior, sino es como el sistema capitalista castiga a este personaje por rechazar esta oferta millonaria y lo deja solo divagando. Eso es lo que me... Si sos director de cine te vas a morir. Bueno, claro, eso ya todos lo sabemos, ¿no? O eres parte del capitalismo o pagas las consecuencias, básicamente. Claro, justamente. Sí. Igual antes que se me olvide, también quería decir que esta película me recordó desde el inicio un poco al tono que tiene Trainspotting, ¿cachai? Que son estos personajes que más o menos están como al margen de la sociedad y hablan temas sin esconder ninguna palabra, sin reemplazar nada, ¿cachai? Directo a eso. Y viven toda la película pasándolo bien, ¿cachai? Teniendo distintas experiencias para al final cambiar de opinión, para que al final el protagonista cambie de opinión y se entregue más o menos, o sea, cambie el rumbo de su vida, ¿cachai? Y como más o menos esa es la sensación que me generó esta película. Yo quería hacer un comentario parecido al que hice de la película anterior, que todo el rato, a pesar de que tiene planos hermosos, blanco y negro y todo eso, todo el rato tenía muchas ganas de ver la color. Me pasó lo contrario. Como que tenía tantas texturas, como esto que decían en delante de las capas que tiene, como que me moría de ganas de ver luces de colores, las paredes y las telas como muy saturadas, como que tenía muchas ganas de ver una versión a color. No sé si les pasó algo similar. A mí me Tengo esa pasó... misma sensación, como que el arte de esa película tiene que haber sido muy buena. Estaba llena de detalles, construcción, la tetera, el humo, las telas, las texturas, los elementos de la peluquería. O sea, también me pasó lo mismo que a ti, Cata, qué divertido, sí. El arte debe haber sido muy bueno, eso. A mí me pasó que, no con el color mismo, pero sí con, puta, que ganas de ver esta peli en el cine. Porque eran muchos planos generales, abiertos, cosas que nosotros lo vimos en el computador al final, y de repente era como que buscar un poquito al protagonista, pero como que había una reducción de lo que podríamos haber apreciado en el cine. Y también pensaba, es como esto con esto que estamos viviendo, pues como hacia dónde van a ir las películas, porque ahora como se está dando mucho Netflix o otras plataformas, ya el plano general, si se dan cuenta, son las series más comunes, terminan siendo ilustrativos. Es como, estamos aquí, nos posicionamos, pum. Para Pero contextualizar. contextualizar, pero no pasa Perfecto. a generar una narrativa o algo más con el plano general. Y eso yo creo que es un mal de ver bueno, no sé si es un mal, pero una condición de ver las películas, las series en la casa, que se están adaptando hacia esa forma. Oye, una cosa respecto de los planos, que la construcción de los planos también era distinta porque ponían el horizonte, no lo ponían acá arriba, sino que lo ponían abajo y los personajes no, por lo general, no aparecían en los puntos de fuga, sino que lo ponían en la parte inferior. A mí personalmente me recordó todo el tiempo un acuario, el tema de que
en el acuario, yo tengo una tortuga. Entonces la tortuga nunca está posicionada en una parte para que se vea bonita, es donde está nomás, ¿cachai? Y hay que buscarla dentro del acuario, y siempre como que uno la ve desde arriba del acuario para ver dónde está posicionada la tortuga. Siempre me recordó eso, siempre me insistió, y por eso también yo decía, el tema del pez, el tema de la carpa, por eso tiene relación con ese tema, con buscar también en los planos, en la forma de mirar. Es como que estábamos mirando constantemente un acuario, donde los objetos a observar, los peces en cautiverio, eran los personajes, donde veíamos cómo se comportaban ellos, y lo que decía ahí todo al principio, un estudio, ¿cómo era? ¿Un estudio de la antropología humana? ¿Cómo es la Sí, bajada? un estudio de la antropología humana mediante los pornógrafos. Es que yo creo que justamente eso, yo creo que es muy buena ese elemento del acuario, que es como algo para observar, algo para ver, para mirar de alguna manera, y como de lejos de alguna forma. Es una metáfora que quizá está envuelta toda la película. Pasamos de los bichos a los... Especialmente por... Se vienen los aves. Ahora, respecto Oye, también... pero ¿puedo decir algo solo para cerrar de los encuadres? Andrés, ¿querías decir algo, no? Sí, que eso de que observar como acuario igual me llamó la atención por el final, que cuando termina salen como unas personas comentando la película. O sea que al final estuvimos como observando todo el tiempo como si estuviéramos viendo un acuario o algo así, como todo observando todo el tiempo. Claro, es que Sí, el punto de hecho, vista del director, no sé, el punto de vista es igual, es como de comedia igual, de alguna forma, porque termina como haciéndote algo Eso, como muy crudo al final, pero después te saca inmediatamente mostrándote que, oye, pero esto es una película y la estamos mirando, y como que igual es y como yo gracioso. siento que la conversación que estamos teniendo ahora es como la continuación de la conversación final. ¿Cachai? Es que deja el ¿Qué pie, po, mierda deja el acabamos pie. de ver, weón? Es como una Al callamella Seba no ¿Qué le gustó, no película? le gustó al Seba. ¿Alguien la entendió? No, sí, pero es como eso, como alguien entendió este final, y ahora estamos comentando eso. Claro, Am, sí. Solo para terminar, del tipo de los encuadres, como la puesta en escena en cuanto al movimiento de los personajes, pero como también es comedia, el fuera de campo creo que está muy bien como incluido, sobre todo en la escena en que están ahí trabajando de las películas y sale el editor y genera una sorpresa, que es algo mismo que sucede en las primeras películas de Wong Joon-ho. eh, el, el- el- el que hizo, Constanzo. no, O sea, hizo Los Recuerdos de los Crímenes, Murder of Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Es como el típico recurso, pero es como muy bien, genera la sorpresa, ¿no? Igual también los planos generales siempre se llevan muy bien con la comedia, porque al final veis de cuerpo completo al personaje, le pasan millones de cosas, lo que hacía Chaplin, Buster Keaton, entonces como que está muy Claro. arraigado como a esta coreografía, ¿no? De sucesos que te generan cierta gracia. Sí. Woody Hay Allen que también tener utiliza habilidad eso. para poder Distanciamiento construir igual. esos planos, sí, pues. ¿Cómo? Hay que tener una buena habilidad para poder construir esos planos generales, porque no se trata de solamente poner la cámara, sino que lo que está Sí, pasando tenga toda relación. claro, sí, por eso una coreografía al final, sí. Ujú. Oye, para que sigamos como acalorándonos en la conversación, hay una parte Metido, al Pablo. final, antes del final, cuando el tipo está a punto de volverse loco, cuando como que se le prende la ampolleta y descubre que la solución a su vida es hacer una réplica de la mujer, esta muñeca, dice, nos liberará de las mujeres y ellas serán libres. Que da el pie de alguna manera hoy en día, no sé en la época de Japón, pero de hacer una lectura feminista, eh, si se puede, de alguna manera. Me refiero a que nunca había visto, me refiero a que uno podría decir, oh, qué degradante y que están utilizando a las mujeres como un objeto porque hacen una muñeca, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, pero en realidad se va a liberar, se van a liberar las mujeres, ciertas mujeres de este trabajo que al parecer es como medio complicado, ¿cachai? No sé, y también del deseo, de alguna manera, porque está implícito también el tema del deseo de la película. De, Oye, quiero esto con
no es mi hija, pero igual es chica, pero igual soy su padrastro, como que no me puedo meter con ella. Entonces está todo este juego ahí. Ahí Al la... final encontró como una forma de mantener el machismo, pero, Claro. o sea, mantener igual esos vicios, pues, ¿cachai? Sin hacerle daño a las mujeres, pero no atacando el sistema, sino que haciendo una réplica, para que podamos Claro, sí, una simulación. seguir, Bueno, claro, seguir como violentando a la mujer y usándola, pero no es una mujer de verdad, entonces está bien, ¿cachai? Pero es lo mismo, pero es lo mismo. Por eso, sí, con es la esta representación idea de la machista. mujer. Pero Sí. es una idea machista, sí. Pero también la película habla de estos tabús. Y muchas veces lo que uno desea, o sea, no siempre es lo correcto, ¿no? Y que imagino que muchos padres pasan por esto porque de hecho sucede, hay muchos abusos. Entonces, si vos me decís, prefiero que abusen de una muñeca a que abusen de una mujer real. O sea, porque no sé si a medida que corra el tiempo, las perversiones dejen de existir. Ahora, el tema es cómo los hombres logran manejarla. Digo, también da para mucho por el tema del deseo, de la imagen, o de lo que uno puede pensar de con quién estamos, no estamos, la imagen de la persona, del objeto del deseo. Pero me parece que el hombre tome como objeto a la mujer, que de hecho o sea, sucede lo mismo en la industria del porno, porque le pagan menos a una estrella que pone su cuerpo y la maltratan. Bueno, da para mucho. Pero el tema de la muñeca, que como decía Héctor, hoy en día vos podés pedir, encargar tu muñeca con las características que vos quieras, o incluso el sexo virtual. Vos podés tener sexo con una imagen virtual, y bueno, quizás es una opción porque vos tus fantasías las manejas de tu forma, pero no lo haces en la realidad. Entonces, ¿qué? Vos no puedes fantasear con nada malo. O sea, la moralina debe llegar a que no puedes fantasear. Hay dos cosas ahí de partida respecto a lo que decía Pablo. A mí me parece que la lectura que por lo menos yo le hice fue que esa conversación que tiene de liberarnos de las mujeres tiene mucha relación con el personaje con el que estaba hablando, que era este personaje que se sentía liberado de los deseos sexuales porque él no tenía relaciones sexuales con mujeres. Pero era muy interesante ese personaje porque en primera instancia, cuando lo presentaban, él decía que no se metíamos con mujeres y yo decía, bueno, estamos frente a un homosexual, pero después mostraban de que él lo que hacía era masturbarse. O sea, el deseo sexual igual lo sentía, lo único que no lo satisfacía con mujeres como los demás, ¿ya? O con una virgen, o con una colegiala, con la hija, sino que consigo mismo, digámoslo así. Creo que ahí también hay un tema, que él cuando entra en el discurso de él y dice, bueno, este tipo se considera liberado porque no tiene deseo de estar con una mujer, para allá tenemos que ir. Y por eso reemplacemos las mujeres por una muñeca. Y la verdad es que eso era como un chiste, lo sentí como un absurdo absolutamente, y que también eso es lo que lo conduce porque ahí entramos al tercio final de la película, que es lo que pasa con él. Y después vemos que el tipo igual está, ¿cómo se llama? Obsesionado, que al final no quería liberar a los hombres, sino que en el fondo se transforma en su obsesión y la canaliza hacia ese punto. Y respecto, el segundo punto se me olvidó. Habla tú nomás, Fran, y después me acuerdo de lo que iba a decir. Yo creo que hay una concepción muy machista cuando dice vamos a liberar a la mujer. ¿Y quién te dijo que las mujeres queríamos liberarnos del sexo? O sea, si las mujeres queremos tener un tipo de sexo diferente del hombre porque tenemos una forma de relacionarnos con el sexo diferente, hay una cosa muy machista de entender que hombres y mujeres queremos el sexo de la misma manera, cosa que no es así. Entonces, por favor no me liberen, por favor no me construyan un hombre inflable, porque yo quiero lo que yo necesito y yo sé perfectamente lo que quiero. Entonces, esa parte no me gustó del final, diciendo también vamos a darle una libertad a las mujeres. Dejémoslas libres, construyamos unas muñecas para nosotros y dejémoslas a ellas que hagan su vida, es como que se dediquen a hacer otras cosas. Mentira, eso no es así. Sí, a mí, Y o sea, por eso también está es que está el tema ese que dije de que no atacan el sistema, no es como una liberación del sistema, ¿cachai? Es una liberación de su propio punto de vista. Sí. Y de hecho a mí esa parte me gustó en un sentido de no que dijera una sentencia real que yo me sintiese me identificara, pero sí la entendía como una muy coherente con parte de este mundo, de este mundo donde actúa de una manera muy machista todo.
Y al final creo que esa es la diferencia que uno puede leer desde una película que se hizo en los años 60 ahora, que antes era como solo el hombre es poco mal que siente el deseo sexual y la mujer tiene que aguantarlo. De hecho, es como que lo único que se ve que puede, como que este viejo cuando le dan, el viejo que le compra una especie de Viagra, que le dice, hoy sí, sí parece que, y mi mujer gritó un poquito, como que fue como el gran logro que ha tenido la vida. Entonces, claro, pues, ¿qué estamos hablando? Ojo que él termina siendo impotente, el protagonista. Se nos olvidó ese pequeño detalle, que el protagonista termina siendo impotente, que también es súper interesante y me pareció muy entretenido, muy divertido dentro del tema. Lo que te iba a decir de antes, entre paréntesis, que es una de las críticas que se le hace a la pornografía, a la industria pornográfica, es justamente algo que mencionaron antes, que es que el problema de la pornografía es que uno siempre va pidiendo más y más. Uno podrá empezar con mujeres, pero ya después quiere terminar con orgías, después las cambia por muñecas y después siempre desea algo más y que por eso en vez de satisfacer los deseos de las personas para no transformarse en degenerados, termina pervirtiendo a los que consumen pornografía. Y que terminan justamente todos aquellos que consumen muchísima pornografía, siendo adictos a la pornografía, terminan siendo aquellos pervertidos que terminan en la cárcel porque cometen delitos de índole sexual o por O personajes sea, tú estás diciendo que el capitalismo, al crear la necesidad del cliente, hace que al final terminen así, Yo estoy ¿o diciendo no? solamente que son las críticas que le hacen a la industria pornográfica, ¿ya? De hecho, terminan como personajes malos de La Ley y el Orden, víctimas, ¿cómo se llama? Víctimas violentas. Vean esa serie. Todo Unidad de eso, víctimas especiales. todo eso salen Pero sacando, lleno de pornografía, porque es una crítica que se le pero hace. sacando el tema de la industria pornográfica, tú decís que como la industria o los negocios crean las perversiones, o Te sea, crean crean necesidades, te crean crean a las, necesidades. pero Tú no crean tenés, que las personas se comportan de cierta forma porque el sistema las fabrica, es que el sistema te no crea porque las perversiones necesidades. estén dentro de ellos. El sistema te crea necesidades, o sea, el sistema, tú necesitas tener un auto para movilizarte, te enseña eso. Bueno, no existe la micro, no existe la bicicleta, sí, pero es que necesitas un auto, y no necesitas cualquier auto, necesitas el último auto, y necesitas que tu auto sea 4x4, y que tenga Bluetooth, y que tenga GPS, y que tenga, etcétera, etcétera. Así funciona el sistema. No necesitamos un chaleco para el frío, necesitamos un chaleco de marca X, para que sea la última moda y que ojalá sea de los colores que estén in. Necesitamos ir a la peluquera y que la peluquera no haga el corte que esté de moda. Los lentes que ustedes están utilizando no son solamente lentes para ver, sino que también tienen que tener marcos no sé qué, anti-reflex. El sistema opera así, te crea necesidades. El Día de la Madre se inventó por eso, el Día del Papá también se inventó por eso, el Día del Amor se inventó por eso, el Día de la Amistad se inventaron por eso. Ya. Necesidad de comprar cosas, eso. Pero yo voy a ir a una cosa más como tema del cuerpo y exploración. Mis lentes son Calvin Klein, por si acaso. Pero no Pero solo no- las marcas, pero nosotros como seres sexuales, también tiene que ver como con experimentar el placer. Digo, una persona, yo creo que una mujer en Japón, en el 60, en el 50, su capacidad de autoexploración o de ahondar en lo que da placer era muy limitado. O sea, la mujer en general, hasta que ahora estamos hablando de los derechos y demás. Por un lado, hay un nuevo tipo de porno, que es postporno o disidencias, donde se abordan otros tipos de experimentación de placer y cuestionar estas imágenes hegemónicas respecto de lo que es la pornografía y lo que a mí me genera placer, sobre todo a la mujer. A mí, ¿qué me genera placer ver? Y eso podemos hablar de un nuevo tipo de sexualidad que se experimenta en el lenguaje audiovisual. Por otro lado, como personas, ¿qué tantos conocemos estamos dispuestos? Hay muchos tabús. La pornografía te da una fantasía de un espectro de deseos que uno va explorando. Y también hay dispositivos o performance que uno puede hacer, tanto la orgía como un dildo especial, que te genera un tipo de placer que el pene no te lo da. O sea, que es un nuevo tipo de exploración, y el otro día habíamos un documental, nada que ver, pero había una máquina que eran con ondas que te generaban un placer que era lo máximo que podrías experimentar. Entonces también ahí hay un tipo de exploración respecto al propio cuerpo, que en su momento es tabú, pero hay una necesidad. ¿Por qué siempre bloqueamos el tema de la sexualidad
y la exploración, porque siempre fue un tabú, porque dijeron que estaba mal. Sí, es que eso es pues, como que ciertas cosas van cambiando, por lo que era un tabú antes ya no es un tabú hoy, y así sucesivamente. Y a veces pasa por la legalidad, a veces no, pero es una construcción y una búsqueda de establecer qué es lo mejor para mí y qué no. Y respecto a la pornografía, de lo que decía Héctor, también es la crítica que se le hacía a los videojuegos en su momento, por ejemplo, que los niños van a mirar esto y se van a volver locos y cada vez van a querer más y ya no van a saber nada de la realidad, así que acabemos con los videojuegos porque no da para más. Pero no es así de alguna manera. Pero es que sabéis que también está el tema de que lo que dice lo que decían, de que, claro, hay nuevas cosas, se puede experimentar, ¿cachai? Se pueden buscar nuevas sensaciones y todo, pero yo creo que el límite va cuando empezáis a faltar el respeto y la libertad de otra persona, ¿cachai? Cuando violentáis a otra persona para tu propio placer, ahí es donde está el límite, ¿cachai? Y esto en esta película pasaba eso. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso, pero jugando a que uno hace eso? Porque de alguna manera Bueno, es vivimos que en eso una no es sociedad, por eso te digo, pero es que una cosa es cómo se ve, ¿cachai? Que sea un juego, y lo otro es que realmente pase eso, pues, ¿cachai? La otra cosa es que realmente te lleven a su hija de menor de edad o con algún retraso, ¿cachai? Y que el mismo papá la viole frente a las cámaras, ¿cachai? Eso ya no es una experimentación personal, ¿cachai? Estáis pasando a llevar los derechos de otra persona y la estáis traumando y puede terminar en lo peor. Bueno, para no seguir extendiéndonos y alargando esta conversación muy interesante, los invitamos a todos a dejar sus comentarios, a reflexionar de la película, a darnos su punto de vista, a seguir discutiendo y nos preparamos para la próxima sesión que vamos a tener invitados especiales. Sana. Ya anunciaremos en las redes. ¿Y algo más que quieran decir? No censuren. No hay censura, pero yo creo que nadie va a querer escuchar 2 horas de una película. Creo que vamos 1 hora y Podemos media. dar un premio. Si alguien llegó hasta acá, que nos diga y que le damos un premio. Le damos una No, película vamos a porno. tener que editar. Un año gratis en Pornhub.